Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora vamos a ir al capítulo 4 del libro de Génesis, quiere decir que vamos al principio de la Biblia, para recordar la historia de Abel, que es quien está mencionado en este lugar. Entonces vamos al capítulo 4 de Génesis. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a detenernos aquí. Estamos analizando el capítulo de la fe, porque el tema de la fe es un tema que mucha gente cree que es muy sencillo, pero que es bastante complejo. ¿Por qué? Nosotros vemos que hoy hay un mercado de fe. A toda la gente le piden que crea en algo, ¿no? Y hay gente que cree en un montón de cosas muy distintas y en algunos casos está muy disparatadas. Y uno tiene que preguntarse, ¿son todas las formas de fe iguales? ¿Cuál es la característica de la fe cristiana que la hace diferente a las demás? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la característica distintiva de la fe cristiana? Y nos habíamos ido atrás a Zacarías Ursino, un alemán del siglo XVI, teólogo, que había dado una definición interesante de la fe y que la habíamos leído y la habíamos tratado de encontrarle la clave, ¿no? Él habla de la fe verdadera, y él dice, la fe verdadera, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente al otro, sino también a mí me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios, que se me ha concedido la salvación. Y estos son dones de pura gracia, obtenidos para nosotros por Cristo. Ahora, creo que esta es una de las grandes definiciones de la fe. Porque, en primer lugar, uno siente al principio un pequeño choque cuando escucha ciertas cosas en esta definición. Por ejemplo, dice, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, es mucho más que eso. Fíjense que la gente se queda en el asunto de la fe, y también en el asunto de la fe cristiana, se queda siempre a mitad de camino. ¿Qué es quedarse a mitad de camino? Dice usted, yo soy creyente, ¿y qué cree? Yo creo en Dios, y creo en Jesucristo, y creo... Bueno, la mayoría de la gente dice eso, pero realmente la fe es mucho más que decir yo creo en esto. Es saber cómo esa fe me afecta a mí, cómo afecta a mi vida, cómo afecta a mi forma de pensar, cómo afecta a mi corazón. Entonces, lo que dice es que la verdadera fe tiene que estar arraigada en el corazón de la persona, que no solamente
es la fe del otro, sino es la fe mía, que me afecta a mí. Es la fe de entender que yo soy pecador, porque en general cuando hablamos de pecado todos quieren hacer la bolsa grande, es decir, todos somos pecadores. Lo difícil es admitir, yo soy pecador, y me han sido perdonados los pecados por Cristo y por pura gracia. Cuando yo llego a decir esto, es decir, cuando la fe se transforma en personal, es cuando puedo hablar de una verdadera fe. Si no llego a esto, aunque yo diga creo en Dios, creo en la Biblia, voy a la iglesia y todo lo demás, no ha pasado nada en mi vida. Y lo que se necesita es justamente que la fe esté enraizada profundamente en nosotros, en estas convicciones. La convicción de que yo soy pecador, que no me voy a escudar detrás de que todos somos pecadores, sino que yo soy pecador, que en Cristo me son perdonados los pecados por la gracia, y que me he reconciliado con Dios, y que tengo la salvación en Cristo. Ahora, esto es lo que trae paz al corazón. Esta es la parte de la fe que trae paz al corazón, porque si yo no entiendo que estoy reconciliado con Dios, que estoy bien con Dios, que encontré el camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí, que encontré el camino ese, entonces mi fe es una fe que no puede calificarse de fe verdadera. En cambio, esta fe es una fe transformadora, porque cuando llego a esta convicción de fe, entonces es cuando siento el perdón de los pecados, la paz, el gozo, la tranquilidad, la esperanza, son todas las cosas que vienen cuando la fe es verdadera. Ahora usted hable con mucha gente que cree y no tiene paz, no tiene esperanza, no tiene gozo. Bueno, algo le está pasando a eso que llama fe, no es fe. Por eso es interesante que la definición la comienza este teólogo diciendo la fe verdadera, como diciendo, mire, hay un montón de falsificaciones de la fe, hay un montón de frivolidades de la fe. Usted sale a la calle y toda la gente dice que cree, y cree. Y si usted indaga, le dice que cree en Cristo, que es cristiano y todo lo demás, pero muchas veces no tiene ni la paz de Cristo en su corazón, ni el gozo de Cristo, ni la esperanza de Cristo, ni la fortaleza que Jesucristo da. Es ese encuentro personal con Cristo, donde abrimos nuestro corazón, donde decimos yo pecador y quiero que Jesucristo sea mi Salvador y me entrego a Él, es allí donde aparece la verdadera fe. Ahora, en la carta a los Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe viene y el Espíritu Santo la despierta cuando yo empiezo a escuchar lo que Dios dice. Y cuando lo escucho, no a través de una vocecita que me habla cuando estoy durmiendo, ni todas esas cosas, ¿no? Sino cuando voy al Evangelio, leo el Evangelio y digo, esto es lo que Dios dice. Porque hoy hay también yo no sé si llamarlo misticismo, o cómo llamarlo, pero es que se quieren ahorrar caminos. No, en la fe no se puede ahorrar caminos. Uno tiene que conocer su fe y la conoce leyendo el Evangelio. No la conoce por ósmosis ni por una voz que le viene a decir en la noche o en el día o cuando sea, o por una visión especial. Surge por la obra del Espíritu Santo en nosotros, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la carta a los Hebreos, que es donde estamos leyendo esto, era una carta dirigida a los judíos hebreos del principio, que muchos de ellos se habían acercado al cristianismo, pero creían que esto era una secta más del judaísmo, y no tenían esta verdadera fe, no tenían la verdadera fe. Seguían haciendo sacrificios de corderos, etcétera, ¿no? Y entonces el escritor de Hebreos les explica que la fe cristiana es una fe que no se puede mezclar con la antigua fe del judaísmo, que es como la sombra de lo que había de venir. Y después de hablar esto, le dice que tenían que entender lo que significa la fe, y llegamos a este capítulo 11, que es el que estamos analizando, que viene precedido por esos 10 capítulos donde se explica el judaísmo, donde se explica la superioridad de Jesucristo, la superioridad del sacerdocio de Cristo y la superioridad de la fe en Jesucristo, y termina llamando, al final del capítulo 10, a una genuina fe en Jesucristo. Y llega al capítulo 11, y es un largo muestrario de fe.
pero no es un muestrario creado al azar. No es que me acuerdo de todos estos nombres del pasado y entonces los pongo todos acá uno detrás de otro, sino que va siguiendo una secuencia, que no solamente es la secuencia histórica, sino que es una secuencia que va aclarando en cada uno de los cuadros que presenta algunas características especiales de la fe. Y el primer caso que presenta es este caso de Abel. Es decir, Adán y Eva son expulsados del Edén y tienen dos hijos, Caín y Abel. No tenemos una gran información de esto, no hay una gran información, toda la información que tenemos es lo que leímos recién en el libro de Génesis, pero es la suficiente como para entender ciertos principios de la fe. ¿Cuál es el contexto en el que viven Caín y Abel? Adán y Eva, como dijimos, habían pecado y fueron echados del jardín del Edén. Y esta es una experiencia traumática que seguramente se la transmitieron a sus hijos. Nosotros no empezamos nuestra vida así, sino que pasó algo en nuestra relación con Dios. Abel tenía que conocer ese pasado y conociendo ese pasado tenía que saber que había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Pero si no lo conocían, suponiendo que Adán y Eva nunca les hubieran dicho nada de esto, suponiendo esto, la conciencia del bien y del mal, y de la justicia y la injusticia, es algo inherente a la persona humana. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, no hace falta conocer los 10 mandamientos para saber qué es el pecado. Ahora sí, los 10 mandamientos tipificó el asunto, pero la conciencia de bien y mal está en todos los pueblos. Por cuanto los gentiles, está hablando de los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones. Fíjense que está diciendo, en el corazón está escrito esto, el bien y el mal. La conciencia del bien y del mal es inmanente del ser humano, es decir, viene con el ser humano, viene con el ser humano. Yo estaba en este mes siempre de enero, trato de leer algunos clásicos, y esta vez agarré los clásicos griegos, y leía las obras de Sófocles. Estamos hablando de 5 siglos antes de Jesucristo, 5 siglos antes de Jesucristo. ¿Dónde vive Sófocles? Y Sófocles vive en Atenas. Sus personajes son todos paganos, Creen en los dioses, creen en las pitonisas, creen en todas esas cosas. Pero hay algo que está permanentemente presente en sus obras. Y es que todos saben que hay que castigar el mal y que el mal existe y que hay algo que es comportarse bien y hay algo que es comportarse mal. Esto lo tienen ellos. Ahora, estamos hablando del más abyecto paganismo, lejos de la ley de Moisés y de todos los principios, lejos de la fe cristiana, a la que le faltan todavía 6 siglos, pero ellos defienden el hecho del bien y del castigo al mal, lo que quiere decir que es inherente al ser humano el saber que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y yo fui subrayando en las 2 obras justamente esas cosas y cómo ellos tienen conciencia de que envenenar a una persona y quitarle el trono para ocupar ese lugar, ese es un crimen y tiene que ser castigado. Y entonces toda la obra es la forma en que se ha vivido ese crimen y la forma en que hay que recuperarlo, ¿no? Es el derecho y la presencia del bien y del mal permanentemente en conflicto. Y en todas las obras está. Ellos no conocían la Biblia, no conocían los 10 mandamientos, no conocían a Jesucristo, no podían conocerlo, pero sin embargo, inherente, tienen la conciencia del bien y del mal. Por tanto, Caín y Abel, conozcan o no conozcan lo que había pasado con Adán y Eva, creemos que sí, pero esto es pura especulación, tienen conciencia de bien y mal, tienen conciencia de que hay una autoridad superior, porque fueron a ofrecer un sacrificio a Dios, tienen libre albedrío, la capacidad de elegir, y se presentan ante Dios. Y se presentan con 2 sacrificios. Caín, labrador de la tierra, trabaja duro la tierra, siembra, siega, se goza con el fruto y entonces trae de lo que es el resultado de su trabajo a Dios. Abel, pastor de oveja, trashumante, apacienta, cuida, se goza también con lo mismo y llega un momento que dice, vamos a agradecerle a Dios.
Una manifestación que se da en todo ser humano, que necesita llevar su agradecimiento a Dios. Aquello que dice David en el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Clama la necesidad espiritual de agradecer a Dios por los bienes recibidos. Sintieron por igual que habían cumplido un ciclo en su trabajo y que era la hora de dar gracias a Dios. Tuvieron beneficios y quisieron traer un sacrificio, es decir, aquí estoy delante de Dios. ¿Qué los llevó a ofrendar esto que ofrendaron? Ofrendaron lo mejor que tenían. Cuidado, se van a encontrar ustedes con un montón de intérpretes que hablan de que una ofrenda fue de sangre y otra ofrenda no fue de sangre, pero la Biblia se interpreta siempre por la Biblia misma. Si alguien me encuentra un versículo que hable de esto en toda la Biblia, pero no se encuentra. Lo que la Biblia dice es que uno tenía buena conducta y el otro tenía mala conducta. Este no fue una ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era ofrenda de sangre. Esto después Dios lo estableció, la ofrenda por el pecado. Pero esta no es una ofrenda por el pecado. Esta es una ofrenda de agradecimiento a Dios. Y en la ofrenda de agradecimiento a Dios se traían los primeros frutos. No se compara al sacrificio por el pecado, se compara a la fiesta de las gavillas o las fiestas de Pentecostés. Son los que vienen a agradecer y a traer esto a Dios. Lo demás son especulaciones, y yo no trabajo con especulaciones, sino con lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que trajeron los dos esto a Dios, que Caín llevó del fruto de la tierra y Abel llevó lo mejor del ganado, que no lo hacían por obligación, que lo hacían voluntariamente. Y dicen que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y fíjense ustedes el orden, miró a Abel, la persona, y la ofrenda después. No miró la ofrenda y después la persona, no miró a la persona, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, lo que quiere decir que Dios miraba a la persona y después miraba lo que la persona ofrecía. Estos dos hermanos que habían recibido la misma educación seguramente, que creían en el mismo Dios y que ofrecían el mismo sacrificio, sin embargo uno fue aceptado y el otro rechazado. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Vamos a dejar que Dios mismo lo explique. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le dice Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, acá está la explicación. ¿Qué es lo que Dios vio? Vio que no había una conducta que realmente fuera la que Dios demandaba de él. Que en esa conciencia de bien y del mal, él hacía el mal y traía el sacrificio igual. Dios rechaza la ofrenda porque Caín no cumple haciendo el bien. Cumple con la ofrenda. No sabemos cuál era el pecado de Caín, pero Dios no lo aprobó. Y Dios no aprobó la ofrenda porque había una incoherencia. Él quería entregar a Dios una ofrenda positiva cuando su vida, que era lo que Dios analizaba, era negativa. La ofrenda a Dios viene precedida siempre por la vida. Y Dios siempre mira la vida y después la ofrenda. Nunca mira primero la ofrenda y después la vida, sino la vida y después la ofrenda. Abel es un hombre de fe, nos dice la carta a los Hebreos. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Vive buscando agradar a Dios. Esto significa que cuando su conciencia hablaba, él sabía cuando estaba haciendo mal y trataba de hacer bien. Y es la primera vez que se pone a un hombre de la historia el término de hombre justo, que como ustedes saben no significa que no se equivoca nunca, sino que siempre está buscando estar en la correcta relación con Dios. Este era un hombre que buscaba en su vida estar en buena relación con Dios. ¿Qué significa? ¿Que Abel no pecaba? No, Abel cometía pecados también. Pero él se daba cuenta y se arrepentía y se acercaba a Dios porque sabía que esa no era la conducta que había que tener. Es decir, luchaba contra todo eso. La fe se ve en la conducta de la persona y esto es lo que da excelencia al sacrificio. ¿Por qué? Porque dice, ofreció más excelente
sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que uno viene y pone el sacrificio, pero no está avalado por la vida. Y otro viene y pone un sacrificio y es más excelente porque realmente representa lo que está pasando adentro, lo que él está buscando, lo que está pasando en su corazón. En alguna forma Dios le comunicó su complacencia, no sabemos cómo. Después la gente se ha imaginado muchas cosas, que el humo subía, que no subía, que el fuego, que todo lo demás. Pero esto forma parte de la especulación, ¿no es cierto? No sabemos cómo, pero Dios demostró que su ofrenda era aceptada y Caín se dio cuenta que Dios no lo había aceptado. No lo había aceptado. El principio que destaca el pasaje, ¿cuál es? Juan lo aclara en su primera carta. Juan dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es la explicación. Porque él no actuaba bien y su hermano sí actuaba bien. Quiere decir que se destaca el obrar diferente de cada uno, el obrar opuesto, obras malas y obras justas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en este primer ejemplo, que aparece acá en la carta a los Hebreos, queda establecido de que la fe no es solo una manera de creer. Es decir, está afirmando el principio del cual hablábamos al principio. Está diciendo, la fe no es una manera de creer. Porque si usted separaba a Caín y Abel y le preguntaba, ¿usted, Caín, cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Creen que Dios es justo? Sí, creo que Dios es justo. Sí, es una manera de creer. Pero cuando usted hablaba con Caín, le decía, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y cree que Dios es justo? Sí. Pero él eso lo metía en su vida y trataba de vivir como Dios mandaba. Entonces, lo que Dios estaba mirando es que acá había lo que se llamaría la fe muerta y acá está la fe viva. Y la fe entonces está unida a la obra, al obrar de la persona, que es lo que enseña Santiago en su carta. ¿Qué es lo que dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiere decir que en este collar de perlas de la fe, después de hacer la definición de la fe, y después de decir que la fe es lo que me permite entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, empieza a desgranar ciertos detalles de la fe. Y el primero de los detalles es este. La fe está relacionada directamente con la conducta de la persona. Está relacionada con la conducta, está relacionada con lo que el hombre vive, con lo que el hombre es. La aceptación de Dios viene si la fe se manifiesta en obras, porque eso demuestra que la fe está viva. Es decir, que la fe viva es aquella que se manifiesta en el obrar de la persona. Y este es el primer principio que establece Hebreos. Cuando empieza con los ejemplos, la primera de las cosas que destaca, por eso yo dije que en este collar de perlas que es Hebreos, no está ninguna puesta al azar, ni se le cayeron así porque sí, sino que en cada caso se va a establecer un principio de fe. Y el primero de los principios de fe que hay que entender es que la fe tiene que manifestarse en la vida y que la fe tiene que manifestarse en obras. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta en sí misma. Quiere decir que hay mucha fe que está muerta, mucha fe que está muerta. La aceptación de Dios viene cuando la fe realmente se manifiesta en el obrar. Los dos se acercaron con una determinada fe, pero uno tenía una fe muerta y el otro tenía una fe viva. ¿Qué demanda Dios de nosotros en este tiempo? Un día Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Al lado del pozo de Jacob. La mujer samaritana quiere entrar con Jesús en una discusión religiosa, porque los samaritanos pensaban diferente que los judíos en cuanto a la forma de adoración.
Entonces, los judíos tenían en Jerusalén su templo y adoraban allí, y los samaritanos tenían el templo en Gerizim, en Samaria, y adoraban allí. Por lo tanto, había dos montes de adoración. Y la gran pelea era que cada uno defendía su monte como el monte que hay que adorar a Dios. La samaritana lo lleva a Jesús a ese terreno. ¿Dónde hay que adorar? ¿En este monte o en el otro monte? ¿Qué es lo que le contesta el Señor? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense que no dice Jesús en espíritu solamente. No dice Dios es espíritu, por lo tanto no hace falta ir a un determinado lugar porque Dios está en todas partes. No hace falta un monte ni otro monte. Él dice los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir esto de en verdad? Quiere decir que yo me inclino ante el Dios espiritual, pero además estoy viviendo dentro de la verdad de ese Dios y le traigo la verdad de mi propia vida. Y si no hay verdad en mi vida, por más que yo adore a Dios y cante y alabe y todo lo demás, no sirve. Entonces se establece que lo que Dios está mirando en tu fe y en mi fe, ¿qué es? ¿La fe que yo tengo? Si es grande, si es chica. No. Lo que la fe produce en mí. Las obras. Llegamos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Cuando usted empieza el libro de Apocalipsis hay, desde el capítulo 2 y capítulo 3, hay 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor. Es el Señor Jesucristo que le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Cómo empieza cada una de las cartas? No dice el Señor, yo conozco tu fe. Él dice, yo conozco tus obras. Y el hecho de que Él repita, yo conozco tus obras, ¿qué significa? Que Él está mirando el resultado de la fe. No es que Él no está mirando la fe, sino que Él está mirando el resultado de la fe. Yo conozco tus obras. Y por la fe, por las obras, está midiendo la veracidad de la fe que se proclama. Quiere decir que el obrar está directamente relacionado con la fe. Pablo, cuando escribe a los Corintios, y con esto termino, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Y qué hago yo para saber si estoy en la fe? ¿Me tomo un examen teológico a ver cuánto sé acerca de la fe? No, tengo que mirar cómo obro. Y eso me demuestra si yo estoy en la fe o no estoy en la fe. Entonces dice, por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Cuando leemos todo el contexto de la Escritura, porque tenía un obrar de acuerdo a la fe que tenía. No era la proclamación simplemente, era la conducta, porque la fe se muestra en el obrar. Cuando el apóstol Pablo escribe, examinaos a vosotros mismos, no me está diciendo es un examen de tu doctrina, sino es un examen de tu conducta. Es un examen de tu conducta. En general, fíjense, el fariseo hace más énfasis en la parte minuciosa de la doctrina, pero no analiza la vida. Y Dios dice, si tienes una mala doctrina, pero buscas realmente al Señor, vas a ir enderezando eso, lo vas a ir conociendo. Pero si tienes una buena doctrina y tienes una mala conducta, no hay. Por eso, en la parábola del samaritano, Jesús elogia al samaritano. Y cuando llegaron los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Elogia a Jesús al leproso que volvió y dice, este era samaritano. Como diciendo, estos no conocían todo, ni tenían la doctrina perfecta, pero en lo que sabían, ellos sobraban. Y lo que Dios miraba era esa obra de fe. Lo que vivimos
porque lo que vivimos es el resultado de la fe que tenemos. Por lo tanto, en la primera perla que tiene este collar, que es la que leímos, el hecho de Abel, se nos está dando una de las bases fundamentales de la fe, que la fe tiene que ver con la obra de la persona y que tiene que manifestarse en la obra. Somos salvos por la fe, lo dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, pero dice, y somos salvos para buenas obras, para buenas obras. Quiere decir que la fe salvadora que nos lleva a Jesucristo, después nos lleva a obrar en una determinada forma. Y lo que Dios analiza, el examen se toma por el lado de cómo se manifiesta la obra. Yo conozco tus obras. Y eso me está dando la dimensión de la fe. Y por eso se pone acá que la fe de Abel era una fe excelente. Una fe excelente. Excelente, ¿por qué? Porque comparada con la fe de Caín le faltaba el ingrediente fundamental. Y cuando faltaba ese ingrediente, entonces Dios tiene que rechazarla. Por lo tanto, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, yo leo esto y digo, mi fe tiene que estar viva y tiene que obrar. Examinaos a vosotros mismos, y esta es la tarea. Examinar si mi fe es la de Abel, porque puedo tener también la fe de Caín. Y se pone como piedra angular, ejemplo fundamental, Abel como el hombre que entendió que la fe había que llevarla siempre a la práctica. No era un asunto de teoría, era un asunto que tenía que ver con la vida de cada uno. Señor, queremos darte gracias esta noche porque hemos podido abrir nuestro corazón a ti. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados y porque a través del sacrificio de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la esperanza eterna. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo dijo que nos iba a dar paz, que en el mundo íbamos a tener problemas y aflicciones, pero que en Él íbamos a tener paz. Y te damos gracias porque la paz del Señor está en nuestro corazón y porque el Señor, en medio de las turbulencias del mundo y de la sociedad, nos sigue dando la perfecta paz, que es aquella que desciende desde el cielo. Te rogamos, Señor, que esta noche valoremos la paz que tenemos por medio de Jesucristo. Te damos gracias también por el gozo que podemos tener aún en los momentos difíciles y de dolor, sabiendo que el Señor está siempre con nosotros. Y te rogamos, Padre, que al mirar nuestra vida espiritual podamos esta noche analizar nuestra fe y mirar el primer ejemplo que pone la carta a los Hebreos sobre la fe y mirar también nuestra propia fe, para que podamos ser cristianos que tienen una fe viva, una fe que obra, una fe que bendice al prójimo. Señor, ahora recibe nuestra adoración y nuestro agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy.
Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.